Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de estar con ustedes en esta mañana para compartir juntos una vez más de la palabra del Señor. El tema de hoy es acerca de cómo Cristo quiere que ministremos en su iglesia. Ministrar como Jesús en la iglesia de Cristo. Y por eso queremos pedirles que nos acompañen a través del estudio de la palabra, pero antes hagamos una oración para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, que tú nos permitas poder compartir nuevamente de lo que tú has dejado escrito. Señor, entendemos de que tú tienes una obra que hacer en nosotros, en tu iglesia, y debemos entender cómo ministrar primeramente a nuestros hermanos. Pedimos, Dios, que nos acompañes, nos dirijas y nos limpies, Señor, de todo mal a través del Espíritu Santo, que nos purifiques y podamos ser así, hacedores de tu palabra y no solo oidores. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces en esta mañana hablando o viendo lo que Jesús nos dice en cuanto a la obra de ministerio, del trabajo, del servicio que debe comenzarse en la iglesia de Cristo. Recordemos de que Cristo nos envía al mundo como antorchas, como lámparas, como luz, para poder alumbrarles, mostrarles el camino de salvación. Pero también Cristo nos quiere primeramente prepararnos, adecuarnos para poder llevar esa obra de enseñar a otros el testimonio de Cristo a través de una vida transformada, mostrarles lo que significa conocer al Señor Jesús, lo que significa tener una vida realmente unida al Señor y una vida de victoria. Y por eso Cristo en realidad nos llama primeramente a que ministremos en nuestra iglesia, en nuestro pueblo. Y esta obra de ministerio, de trabajo, de servicio, es bastante similar a la obra que se debe hacer en el mundo. Pero para poder llegar a ese punto, para entender y hacer la obra de ministerio, tenemos que primeramente escuchar de Cristo una palabra de reprensión. Esta palabra de Cristo de reprensión no es un mensaje de ataque, de desánimo, sino que al contrario, nos muestra la condición en que estamos y por qué necesitamos del ministerio de Cristo y por qué también hay que nosotros entender la condición de la iglesia actual para que podamos tener misericordia, paciencia, amor y ministrar en la necesidad de la iglesia. Notemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 2 en adelante. El mensaje del testigo fiel de Cristo, leemos allí. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos hasta aquí que el Señor Jesús, como testigo fiel, el que habla directamente a la Odisea, a la iglesia de Cristo, a la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje de Cristo es un mensaje que va realmente al problema. El problema es que nosotros, su iglesia, nos consideramos realmente que no necesitamos nada. Conocemos toda la verdad, entendemos que tenemos el privilegio de ser su pueblo y de que nada del Señor sea refrenado o sea guardado para sí, sino que nos ha dado todas las cosas necesarias para alcanzar la salvación. Pero el conocimiento intelectual o el ser declarados el pueblo de Dios nos ha dado un falso sentido de satisfacción, de pensar de que realmente somos ya el pueblo de Dios y que no hay nada que hacer, que no tenemos que realmente trabajar por nuestra salvación, de que no hay una entrega que debe haber en el corazón absoluta y por ende somos desgraciados, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. En realidad no nos damos cuenta de nuestra condición y el pecado de nosotros está presente, latente en nuestras vidas. El pueblo de Cristo, su iglesia, no entiende, no ha experimentado la verdadera victoria. Estamos todavía con el mismo problema de los judíos. Los judíos de antaño, en el tiempo de Isaías, de Jeremías, tuvieron esa misma condición de considerarse que eran el pueblo escogido de Dios, y lo eran, pero en realidad no darse cuenta de su necesidad de Dios, de la redención. Sus pecados, sus actos de rebelión eran lo que realmente impedía que el Señor pudiese venir y obrar en favor de ellos. Traían consecuencias nefastas para su pueblo. Y todo esto sucedió porque se apartaron de Cristo, se enfocaron en sí mismos y sobre todas las cosas no se daban cuenta de sus pecados y rebeliones. Como nos dice Isaías 1:5, ¿para qué han de ser golpeados aún?
pues todavía persisten en rebelarse. Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. Vemos así como la condición del Israel antiguo es la condición del pueblo de Dios actual. Cristo da el mismo mensaje. Toda cabeza está dolida, todo corazón está enfermo. Todos nosotros estamos realmente en esa condición de rebelión, de pecado. Jeremías 30:12 en adelante nos dice: porque así ha dicho el Señor, tu quebranto es incurable y tu herida es grave. No hay quien juzgue tu causa, no tienes remedio eficaz para tu úlcera. Todos tus amantes se han olvidado de ti, ya no te buscan, porque te he herido como enemigo con castigo de hombre cruel, a causa del gran número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu quebranto? Tu dolor es incurable, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Es así como vemos como Jeremías también nos confirma, nos muestra que la condición de nosotros, del pueblo de Dios, del pueblo adventista, es similar a la condición del pueblo de Israel. La rebelión, el pecado, la iniquidad es lo que ha impedido realmente ser purificados, transformados, ser esa imagen de Cristo, ser el pueblo de Cristo que alumbra, que ilumina con la verdad. El mundo entero realmente no nos admira, no está buscando en nosotros un ejemplo a imitar, porque nosotros creemos tener la verdad y la tenemos, pero tristemente no entendemos la eficacia del poder de Cristo. Tristemente, el pueblo de Dios está actualmente en la condición de la Odisea. Y quien piense diferente está engañado. Quien piense de que no tenemos realmente una condición deplorable, de que no estamos realmente en una situación que debe ser urgentemente resuelta por Cristo, que tenemos que ser sanados, curados, limpiados, está realmente en tinieblas. De hecho, es la exacta condición que se declara en Apocalipsis, la condición de la Odisea, que se jactan de la riqueza espiritual, pero en realidad son pobres, ciegos y desnudos. Por esto, el Señor nos invita ahora a que entendamos el ministerio de Cristo de sanar, de curar la herida del pecado, la llaga de la iniquidad que está en nuestro corazón. Y esto debe ser nuestra obra también en la iglesia. Animar mutuamente a los hermanos y animar a las personas a entregar sus vidas a Cristo, a volver su mirada al Señor Jesús. ¿Por qué en la iglesia existe tal situación, condición de pecado e iniquidad? Parte del problema, y nada me sorprende realmente hoy, pero parte del problema es de que nosotros no solamente nos sentimos jactanciosos porque conocemos la verdad, pero tristemente el enemigo ha diseñado un sistema de engaño, de autoengaño en realidad. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si a mí no me interesan mucho las cosas de la palabra de Dios, lo que me lleno entonces es de actividades, de eventos en la iglesia. Y pienso que con esa manera de vivir, de actividades, de programas, de estar pendientes de lo que debo hacer en la iglesia, con eso es suficiente. Ya mi relación con el Señor está bien. En otros casos, la persona que se siente que conoce mucho de Dios se enfoca mucho en la profecía bíblica y todo está bien. Pero el énfasis de la profecía bíblica es para recibir información, estar pendiente de la noticia más última, del evento que ha sucedido, y todo esto tratando de estar siempre como en una red de noticias, constantemente siendo estimulado por eventos o noticias del exterior. Pero en su corazón, en su experiencia personal, no hay la evidencia de una vida transformada, no hay una evidencia de un amor genuino, no hay una evidencia de la victoria sobre el pecado. Estas son distracciones de las cuales Satanás se deleita que tengamos, porque él sabe de que mientras estemos así, en ese autoengaño, de creer que estamos realmente bien cuando estamos en una condición deplorable, esto hará que el Señor nos tenga que rechazar, porque Cristo no puede aceptar a alguien que tiene una religión falsa, a alguien que profesa seguir a Cristo, pero en realidad carece de los frutos y la evidencia del Espíritu Santo. Por esto que Cristo nos promete, nos invita en el mensaje de la Odisea a recibir de Él la respuesta. Cristo nos dice en Jeremías 30:17, porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, pues te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión a quien nadie busca. Vemos aquí cómo el Señor es el que nos promete que nos va a sanar, pero Él es el que nos busca, Él es el que hace el llamado, Él es el que va hacia nosotros y está realmente tratando de que entendamos, comprendamos lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, cómo Cristo quiere que su palabra, que el Espíritu Santo more en nosotros y nos transforme, nos haga nuevas criaturas, nuevas personas con el poder de Dios de vencer al enemigo, de vencer el pecado y estar unidos a Cristo y guardar sus mandamientos.
Veamos lo que nos dice el testigo fiel, Jesucristo a la Odisea, el mensaje de Cristo de redención, de salvación para nosotros. Dice allí: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He aquí el mensaje de Cristo a nosotros, a su iglesia, a la condición en la que estamos. El llamado de Cristo es el que está tocando la puerta de nuestro corazón y nos dice: tengo lo que necesitas. He aquí tengo lo que puede cubrir tu desnudez. Mi justicia puede transformarte, limpiarte, puede cubrir tu pecado. También tengo mi palabra que va a alumbrar, que va a despertar, que te va a ayudar a ver correctamente lo que el Señor quiere que hagas en tu vida. Puede darte la victoria que necesitas. Puede darte la victoria que tú tanto no has experimentado porque te has entregado a tu propio deleite y concupiscencia. Y por eso Cristo nos invita hoy a aceptar ese llamado de Dios. Él quiere entrar, Él es el que está tocando, Él es el que quiere sanar tu herida. Y eso es lo que quiere que el Señor experimentemos como iglesia, como pueblo de Dios, que seamos realmente transformados a su imagen. Y el Señor desea que el ministerio de Cristo sea primeramente hecho en el hogar, en la iglesia, para que entonces el mundo pueda realmente, por testimonio y ejemplo, por esa manera de ver en nosotros una imagen de Cristo, puede ser también transformada, puede ser realmente tocada con la influencia poderosa del Espíritu Santo para que puedan desear imitar al Señor Jesús. Permítanme leerles una cita que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, la página 104, donde nos dice: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso, su corazón se conmueve. Brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. He aquí el resultado de lo que sucederá con nosotros, con la iglesia de Cristo, con el pueblo adventista, cuando realmente acepte el llamado de Dios de ser transformados, de recibir de Cristo ese cambio de nuestras vestiduras de impiedad, de inmundicia, por las de Cristo. Cuando estemos realmente unidos al Señor Jesús, tendremos esa compasión, esa obra de servicio al mundo. Y muchos recibirán el Evangelio, escucharán su palabra, porque nuestros actos, nuestra vida, demuestra el amor de Dios. Que Dios te permita, me permita a mí también, entrar en esa experiencia de estar unidos a Cristo, de llevar el Evangelio por testimonio, por precepto y ejemplo, y que por su gracia el Señor nos puede ayudar a transformarnos, a ser imitadores de suyos y tener su palabra, su carácter también en nosotros de una forma real, tangible y que evidencie esa unión con Cristo. Que Dios te bendiga en este hermoso día y espero verte mañana también aquí para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.